Ahí ya empezamos. Bueno, entonces, bienvenidas. La idea es que hablemos hoy un poquito sobre el hambre y qué realmente es lo que el hambre nos está pidiendo, qué es lo que nos dice que nuestro cuerpo necesita. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Las invito a que participen, que si tienen dudas o preguntas sobre algo de lo que digo, toda la confianza para entrar y hablar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es a quién no le pasa, que son ahorita las 5 de la tarde, y lo primero que hacemos cuando llegamos a la casa o a esta hora es abrir la nevera y buscar a ver qué nos comemos. ¿Cierto? Hay una sensación, sobre todo en las tardes, que uno llega y dice, me quiero comer el mundo entero. La pregunta real es, ¿qué es el hambre? ¿Cierto? Que el hambre es algo que realmente me está pidiendo mi cuerpo, es algo que me está pidiendo mi mente, ¿qué está pasando ahí? Entonces, primero resolvamos qué es el hambre. El hambre al final del día es una sensación física y o emocional que impulsa al ser humano a buscar y consumir alimentos. Y eso es muy importante porque debemos entender que el hambre al final del día es un modo de supervivencia. Si no tuviéramos hambre, no nos impulsaríamos a consumir y buscar alimentos y seguramente no tendríamos los nutrientes para sobrevivir. Entonces, el hambre al final del día es una señal de supervivencia que tiene el ser humano para poder sobrevivir. Pero debemos entender de que puede ser una sensación y puede venir desde una parte física o desde una parte emocional. Entonces, acá estaba. Es un mecanismo esencial para la supervivencia y está regulado por el cerebro y diversas hormonas que se encarga de avisarnos cuando necesitamos energía y nutrientes. La otra pregunta ¿es hambre física o es hambre emocional? ¿Qué han encontrado ustedes para entender cuándo es física y cuándo es emocional? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si alguna quiere compartir. Yo siento que uno con el tiempo como que va identificando los patrones, ¿no? Como por ejemplo para mí los días que tengo o mucha ansiedad en el trabajo o como que siento que no me va a alcanzar el día. O sea, como que uno va notando. En mi caso, por ejemplo, es como cuando estoy muy ocupada, que es como, me pucha, siento que necesito como encontrar energía o alimentarme de energía de alguna parte, me empiezan a dar como hambre extra, que sé que no es hambre porque acabo de almorzar o acabo de comer, pero creo que uno ya con el tiempo como que va identificando esos patrones. Súper, súper, o sea, más como de autoconocimiento. Ana, Correcto. A mí me pasa que cuando es hambre emocional, pienso en algo específico que quiero y normalmente es dulce. me encanta. Súper. Listo, y ahora dice, esperen que acá me perdí para poder mirar las dos cosas a la vez. Con una me parto del hambre es física. Cuando estoy estresado cambiando de tareas, sé que es emocional. Súper, o sea, creo que la mayoría lo tienen muy identificado. Pero creo que es eso, es un proceso de autoconocimiento en donde realmente lleguemos a entender cuándo es física y cuándo es emocional. Sin embargo, quiero mostrarles un poquito como qué realmente hay detrás del hambre física y qué hay detrás del hambre emocional. Cuando es física, realmente es una necesidad biológica de mantener las funciones del cuerpo. Cuando es emocional, es el deseo de comer para calmar una emoción, sea estrés, tristeza, ansiedad, aburrimiento o felicidad, ¿cierto? Por otro lado, el hambre física se genera cuando los niveles de energía bajan, ¿cierto? Hay una disminución, por ejemplo, en la glucosa en sangre, en la cantidad de aminoácidos, y el cuerpo sensa eso y dice, necesitamos comer, y por eso me da hambre física. Por otro lado, el hambre emocional suele desaparecer de manera repentina, o sea, es de la nada. Generalmente el hambre física como que si va pasando el tiempo y yo no como, más hambre tengo, ¿cierto? Como que queda la sensación de que cada vez tengo más hambre. Mientras que el hambre emocional es repentina y se asocia más a los antojos, lo que estaban diciendo, y son por ciertos alimentos. Específicamente suele ser más por dulces, por ultraprocesados. Sin embargo, en otra charla vamos a estar hablando también sobre los antojos, porque a veces los antojos nos pueden hablar también de deficiencias de nutrientes. Pero hablando en términos generales, cuando es más hambre emocional suele ser más ligado a los antojos y no se relaciona con una necesidad energética. O sea, el cuerpo no te está pidiendo realmente energía. Por otro lado, también
tenemos que en el hambre física se acompaña de señales físicas. Y esto quiero que lo lleven en presente porque cuando ustedes tienen realmente esas señales físicas va a ser súper fácil identificar cuándo es el cuerpo pidiendo energía. Entonces, hay ese ruido o ese vacío en el estómago, hay una sensación de debilidad o que no tengo suficiente energía y puede estar asociado a dolor de cabeza o la famosa irritabilidad. ¿Quiénes de ustedes no se ponen bravos o irritables cuando tienen hambre? Y es porque el cuerpo, ¿verdad?, necesita energía. Entonces, eso llévenlo muy presente para distinguir entre una y la otra. Y la próxima vez que tengan hambre, sean muy conscientes en su proceso de autoconocimiento de decir, a mí me da así, porque puede que a mí, Verónica, me den muchos ruidos y me empieza a sonar un montón la barriga, puede que a Caro le dé más un dolor de cabeza. Entonces, que cada uno empiece a encontrar esos patrones. Y ya después, el hambre emocional es entender la emoción como tal, es parar y pensar, ¿qué estoy sintiendo? Tengo estrés, hubo algún evento importante en mi trabajo, estoy triste por algo que sucedió, tengo más ansiedad de futuro, ese exceso de futuro de pensar qué va a pasar mañana, me voy de viaje y tengo esa ansiedad por comer, estoy aburrida. ¿Cuántas veces no nos pasa que es que realmente no tenemos mucho que hacer y la cabeza está pensando y ¿qué es lo más fácil? Ah, no tengo hambre, pero realmente lo que tenemos es aburrimiento. Entonces, acá vamos a hacer colación a nuestra famosa Kiki, porque pues en este momento no está, pero ella les dice mucho, ocúpense, ocupen esa cabeza porque puede ser que esa hambre sea emocional y esté ligada al aburrimiento. O a veces también cuando estamos muy felices también nos da hambre, o el simple hecho de compartir, porque socialmente cuando salimos, por ejemplo, o tenemos una celebración, estamos acostumbrados a que va relacionado con la comida. Entonces, a veces esos excesos, digamos también de emociones también muy positivas, nos pueden llevar a acompañarlas de hambre. Ser muy conscientes de todo esto. Por otro lado, entonces en el hambre física va a haber saciedad. Generalmente si yo paro de comer más o menos 10 a 20 minutos para dejar que esas señales hormonales lleguen a mi cabeza, a mi cerebro y digan, ya, fue suficiente. Mientras que en el hambre emocional, yo puedo que me coma esa cosa que tenía ese antojo de dulce y me lo coma, pero el antojo no se calmó. Sigo con la sensación de que sigo con ese antojo. Generalmente eso es más emocional. ¿Listo? Y ahora veamos un poco cómo el cuerpo realmente es que regula el hambre física. Y aquí quiero que entremos un poquito en todo el tema hormonal y por eso también quería como abrirles la posibilidad desde el principio de hablar, porque yo hablo muy fácil de estos temas, pues porque es lo que he estudiado y hablo de hormonas y tal, pero quiero que ustedes, si hay algo que no entiendan, por favor me paren y me digan, no, no entendí. ¿Listo? Entonces veamos cómo se regula realmente es el hambre física. Y el hambre física es mucho más que una sensación, realmente hay un sistema complejo en donde van a participar muchas cosas. Primero va a participar el estómago, va a participar los intestinos, va a participar el tejido graso, participa el cerebro y participa algo muy importante que son las hormonas. Entonces acá tenemos 3 órganos que son el cerebro, donde está, ¿cierto? Es nuestro sistema nervioso central en donde llegan muchas de las señales, las procesa y nos manda a tomar acción. El estómago, en donde es uno de los órganos donde se inicia o donde se continúa realmente la digestión, y al ser un músculo va a tener la capacidad de saber cuándo se llena y cuándo no. ¿Listo? Entonces, él se distiende. Piensen en un músculo cuando hacen ejercicio, ustedes lo que están haciendo es estirándolo. Lo mismo pasa con el estómago. El estómago al final del día, digamos que esa capa del estómago realmente tiene mucha parte muscular y él se distiende cuando hay comida y eso permite que mande señales. Tenemos los intestinos en donde después de pasar por el estómago, en donde hay un pH gástrico, nos ayudan unas enzimas a digerir la comida, pasan al intestino delgado para seguir digiriendo esa comida. La primera parte del intestino delgado van a entrar enzimas que nos van a llevar a digerir esa comida también. Desde el hígado vienen ácidos biliares para lo mismo, digerir sobre todo grasas y permitir que esos complejos grandes que son, digamos que proteínas, carbohidratos, grasas, se vuelvan lo más chiquiticos posibles. Piensen por ejemplo,
tener un Lego y lo que yo quiero es la piecita chiquita, quiero desarmarlo para que esa piecita realmente se pueda absorber por el intestino y llegue a la sangre y pueda utilizar esos nutrientes. Por otro lado, cuando yo utilizo parte de esos nutrientes, piensen en los carbohidratos, por ejemplo, y los ácidos grasos que vienen de las grasas. Cuando ellos están en sangre, mi cuerpo va a decir, ¿tengo posibilidad de gastarlos o hay exceso y necesito almacenarlos? Cuando hay exceso y necesito almacenarlos, ¿cierto? Entra, por ejemplo, la insulina llega a la sangre y lo que va a hacer es que va a permitir llevar la glucosa, el azúcar donde tiene que llegar, ¿cierto? A los músculos y lo van a gastar, a los órganos y lo va a gastar, pero ya cuando hay suficiente, quedó todavía ahí en la sangre, él va a decir, vamos a almacenar. Y vamos a almacenar un glicerol, ¿cierto? Y 3 ácidos grasos. Y eso se va a almacenar en una célula. El tejido graso, cada bolita que nosotros vemos digamos que de grasa, al final del día es una célula que está acumulando grasa adentro. Y es nuestra forma de almacenar, ¿cierto? Entonces el tejido graso también va a participar en estas sensaciones y en poder sentir hambre o saciedad. Y por último tenemos las hormonas, que ya empezamos a hablar un poquito de ellas, pero quiero que piensen en las hormonas simplemente como señales. Ellas son las que van a decir, van a dictar qué se hace. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un poquito y vamos a profundizar un poquito sobre ellas. Entonces vámonos a las hormonas. Entonces, ¿qué pasa primero cuando tenemos hambre? Entonces, nosotros tenemos un estómago, ¿cierto? Que empieza a sentirse vacío y lo que va a hacer es que va a producir algo que se conoce como la grelina. Esta es nuestra primera hormona. Simplemente piénsenla como una señal. ¿Y cuál es la señal que le está mandando al cerebro? Es la hora de comer. ¿Listo? Entonces, empieza a jugar por acá. Luego, entonces, tenemos la sensación de estar llenos y o de saciedad. Y el primero que va a empezar a jugar también es el intestino. ¿Listo? Entonces llega toda la comida y nos va a decir, ya recibimos, ¿cierto? La comida en el intestino. Vamos a jugar también con el páncreas porque el páncreas se estimula con esa comida. Y vamos a producir por medio del intestino el péptido Y va a producir saciedad. Y por medio del páncreas, el páncreas me va a producir otra hormona que se llama insulina, que hemos hablado un poco sobre ella, y también me va a mandar al cerebro y me va a decir saciedad. Acá solo quiero que vean cuáles son como las señales que se empiezan a enviar. Pero adicionalmente, recuerden que el tejido graso también empieza a jugar una función y él va a producir algo que se llama leptina y va a decir, una vez empezamos a almacenar, él dice, uy, ya tenemos suficiente energía almacenada y le manda esa señal al cuerpo, tenemos suficiente energía. Es importante que sepan que entre más tejido graso tengamos, más leptina vamos a empezar a producir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede al final del día? Tenemos un juego entre las dos, entre saciedad y hambre. Ahora quiero que veamos un poco, pero antes de me devuelvo, hasta acá, ¿hay dudas, preguntas? ¿Qué Bien. activa la grelina? O sea, ¿qué hace que se dispare la señal de hambre? Que esté vacío el estómago. Ok. ¿Listo? Que él diga, uy, ya no, hace rato no recibo comida, entonces se activa. ¿Listo? Listo. Ahora entonces miremos qué pasa cuando hay sobrepeso y cuando hay obesidad. Entonces, lo primero es que hemos visto que hay una correlación importante con la calidad de la comida. Y estudios se han hecho en donde hay un aumento, ¿cierto?, en el consumo de ultraprocesados, sobre todo en estadios de sobrepeso y obesidad, y eso hace que la grelina aumente, ¿cierto? Y simplemente piensen en que si yo tengo más grelina, le estoy mandando a mi cuerpo más sensación de hambre. Entonces, recuerden de pronto, dependiendo de qué estadio vayamos en el programa, pero recuerden antes, si ustedes eran de esas personas que decían, es que yo como súper poquito, igual me engordo, ¿cierto? O igual siempre tengo hambre. ¿Y qué es lo que está pasando? Una de las que está jugando acá es la grelina que me está diciendo, más hambre, tengo más hambre y necesito más nutrientes. Esa es la primera falla que tenemos, digamos que en el sistema. Por otro lado, acuérdense que les decía, entre más tejido adiposo, más leptina tenemos. Y la leptina, desafortunadamente, cuando hay demasiada, pasa un poquito como lo que hablábamos con la insulina.
resulta que se genera es una resistencia a la leptina, ¿cierto? El cerebro empieza a recibir tanta leptina y tanta información que él dice, o sea, si tenemos suficiente energía o no. Y él ya dice, ¿cómo así? O sea, tenemos demasiada, pero esto no puede estar tan, o sea, no, como que no concuerda y dice, hay un teléfono roto y dice, no puede haber, no podemos estar con tan suficiente energía y por ende, ¿cierto? Hace una resistencia a la leptina, entonces el cuerpo deja de sentir tanta saciedad, porque puede que yo cada vez almacene más, produzca más leptina, pero esos receptores acá a nivel, digamos que del cerebro, ya están, digamos que acumulados y dicen, no, no entra realmente la señal de saciedad. ¿Listo? Por otro lado, que le hemos hablado muchísimo, es que hay un aumento en la insulina, ¿cierto? Si yo consumo más carbohidratos, consumo más azúcar, consumo más fruta, consumo más ultraprocesados, de manera indiscreta, tengo picos de glucosa en donde le voy a exigir a mi páncreas que produzca más insulina, ¿cierto? Y al principio, todo súper bien, él almacena la insulina. Acuérdense que es la llavecita de cada closet, ¿cierto? Cada closet se llama hígado, se llama músculo, se llama tejido adiposo. ¿Y la insulina qué hace? Es la llave para abrir ese closet y decir, glucosa, gástate acá, te vas a quedar acá. Entonces se la manda hasta que hay un closet que se llama tejido adiposo y la va, ¿cierto? Va también almacenando. Pero eventualmente, si ese closet se me llena y ese hígado dice, uy, yo ya no puedo más, o sea, yo ya estoy full, ¿el qué hace? Cambia la chapa. Pero entonces, ¿qué hace el páncreas? Dice, no, yo igual produzco más insulina y miramos a ver si producimos más llaves y que alguna llave le pegue, ¿cierto? Pero lo que está sucediendo en el tejido es que él está tratando de cerrar y se genera la famosa resistencia a la insulina. Que lo mismo está haciendo. Hay un teléfono roto, al final esa sensación de saciedad no se está dando a nivel del cerebro y me está, digamos que con la grelina que está aumentada, me está llevando más a un estadio de hambre. Por otro lado, es importante que conozcamos que la insulina también me estimula a que haya, ¿cierto?, más almacenamiento a nivel del tejido graso, lo que me va a llevar a mayor producción de leptina, lo que finalmente favorece una mayor resistencia y esto acá se vuelve un círculo vicioso, en donde yo no sé cuándo, no tengo una sensación de saciedad, que es muy importante entonces, digamos, dentro de todo esto, necesito volver a comer alimentos reales, ¿cierto? Para disminuir esa grelina, que estudios han demostrado que cuando yo empiezo a cambiar ese porcentaje de ultraprocesados a alimentos reales y una dieta más balanceada, empiezo a balancear también esa grelina. ¿Listo? Debo respetar los tiempos de comida. Por eso siempre acá les decimos, sean muy estrictas de cuándo van a comer y tengan unos horarios, porque lo que estamos tratando de hacer es devolvernos a que este cerebro realmente entienda cuándo hay hambre y cuándo hay saciedad. Si yo le puedo generar una rutina a ese cerebro de cuándo son mis tiempos de comida, cada cuántas horas como, pues él va a entender y va a empezar a decir, ah, ya sé cuándo tengo que producir realmente acá y cuándo realmente entiendo estas señales. ¿Listo? Y por último, perder peso no es solo comer menos y moverse más, que es como lo que comúnmente nos dicen. Es realmente entender todo ese gráfico que estábamos viendo y empezarle a ayudar al cuerpo a recuperar el termostato interno. Me quiero devolver y mencionar otras cosas. Miren que acá hablamos fue mucho de la alimentación, pero recuerden cuando hablamos con Juli sobre el sueño, de que la grelina, por ejemplo, y la sensibilidad de estas hormonas dependen también mucho de mi descanso, porque acuérdense que en la recuperación durante la noche voy a poder generar un balance y decir, listo, ¿qué pasó durante el día? Comimos lo suficiente, podemos realmente reparar, ¿cierto? El sueño al final del día queremos reparar. Y él puede hacer también un balance y decir cómo están mis niveles nutricionales, cómo realmente, cuál es la comunicación que tengo, y al otro día decir, listo, ¿cómo vamos a manejar esos niveles de grelina y de leptina? Que cuando tenemos mal sueño, por ejemplo, aumentan también estos niveles de grelina. Entonces, ¿qué hace? Que durante el día tengamos más hambre. Lo mismo empieza a pasar, recuerden, con el cortisol. El estrés me va a llevar a peor sueño,
tiene un impacto también sobre la producción de grelina, puede tener un impacto sobre la producción, sobre todo acá, de estas hormonas en la saciedad, y recuerden que está muy ligada a la resistencia a la insulina. Entonces, mi estilo de vida, no solamente desde la alimentación, tiene un efecto sobre la regulación de estas hormonas y por ende es muy importante que yo conozca y al final del día lo que yo siempre les digo, la base de tratamiento, sea de hoy de que estamos hablando de sobrepeso o sea de cualquier condición autoinmune, de personas que sufren de migraña, de cualquier síntoma, la base tienen que ser hábitos porque al final del día esto es lo que nos va a ayudar a mantenernos y a tener una buena comunicación dentro de nuestro organismo. Y como si fuera poco, que también hemos hablado de esto, recuerden que el hambre y la sed pueden confundirse. Entonces nosotros tenemos nuestro cerebro es muy complejo, tiene muchas estructuras, creo que todavía nos falta por conocerlo mucho más en detalle, pero acá hay una estructura que se llama el hipotálamo, que tiene muchas funciones, pero asocienlo principalmente a las funciones de supervivencia. Y si ustedes ven, aunque acá lo tapé un poquito con esta flechita, él está muy ligado acá abajo a toda esta glándula pituitaria que hemos venido hablando, que es la que le manda señales a los diferentes órganos, digamos que hormonales, a la tiroides, a los ovarios, a la glándula suprarrenal para producir hormonas. Pero recibe ella, esa pituitaria recibe es de esta parte del hipotálamo que quiero que lo asocien con supervivencia. Por ende, si estamos hablando de supervivencia, hablamos de hambre y de sed. Y digamos que acá, si ustedes fueran a hacer un zoom sobre eso, hay diferentes núcleos o lugares donde, digamos que se procesa esa información, pero muchas veces cuando tenemos hambre, realmente es nuestro hipotálamo que está sensando, es sed, que no hemos tomado suficiente agua. Entonces, como están tan cerquita, se confunden esas señales. ¿Qué es importante? Primero, analicemos nosotros qué tantos líquidos estamos tomando, ¿cierto? Durante el día, si estamos llevando una buena hidratación. Ya hemos hablado sobre la hidratación en estas charlas de que ojalá tenga una mejor osmolaridad, que le apliquemos un poco de sal y un poco de limón para que tenga un poco ese perfil, digamos que osmolar, perdón, y tenga una mejor hidratación. Pero entonces, si yo llego a tener hambre, la próxima vez que tenga hambre, primero voy a probar un vaso de agua, voy a esperar 10 minutos y voy a mirar si se me pasó el hambre, si se me pasó el hambre o no. Si se me pasó, pues será sed y debo estar más consciente sobre mi hidratación. Si no, me devuelvo a ese principio donde estábamos mirando, ¿es hambre física o es hambre emocional? ¿Listo? Y también quiero que se lleven estas preguntas. Entonces, la próxima vez que tenga hambre, hace más de 3 horas comí, ¿cierto? Lo primero, ¿qué tanto me estoy ligando con esos horarios de alimentación? ¿Puedo comer cualquier cosa o solo quiero algo específico? ¿Es más un antojo o tengo hambre por comer cualquier cosa? ¿El hambre aparece de la nada o va aumentando poco a poco? ¿He bebido suficiente agua hoy? ¿Y cómo me siento emocionalmente? ¿O qué ha pasado alrededor de mi día que me pueda llevar a que sea más un hambre emocional? ¿Listo? Entonces, me gustaría que si le pueden tomarle foto a esto, llévenselo, pónganlo ahí al frente de la nevera, si son las 5 de la tarde y están buscando qué comer, paren un segundito y háganse estas preguntas, porque creo que es muy importante conectar y al final del día me encanta porque desde el principio lo dijeron, es un proceso de autoconocimiento en donde yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, qué señales realmente me manda mi cuerpo, porque el hambre puede ser muy general, pero es cómo se refleja en mí, si va más ligado a emociones, si va más ligado a cosas físicas, pero tengo que entender realmente qué me quiere decir mi cuerpo. Y eso solo nace desde el autoconocimiento. Por último, quiero decirles que tu cuerpo sabe lo que necesita y debemos aprender a escucharlo. Y antes de terminar y darles las gracias, simplemente quiero que hablemos también de otra cosa y es que le quitemos un poquito el miedo al hambre.
porque muchas veces cuando entramos en este programa, y las he oído a muchas de ustedes decir, no, es que buenísimo porque ya no tengo hambre, o no, es que últimamente me está dando demasiada hambre. Quiero que le perdamos un poquito el miedo a qué es ponerlo como positivo o negativo tener hambre y más bien entenderlo como una señal de nuestro cuerpo para decirnos qué es lo que realmente él necesita. Si necesito es volver a mi interior y trabajarme emocionalmente, trabajar todas las emociones y sensaciones que están pasando por mí en ese momento, o necesito descuidarlo y volver a nutrirlo. Con eso entonces les doy las gracias. Es una pequeña charlita y no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias, pero estuvo súper interesante entender un poquito más. ¿Nos puedes devolver el slide de los tips, por favor? Claro, dame un segundo. ¿A cuál? ¿A esta? A esta. Vamos por esta primero. ¿Sí? Esa. Explícame otra vez, por favor, esto del termostato interno. Entonces, ¿qué es un termostato? Algo que sensa la ¿cierto? Sensa la temperatura y avisa generalmente, pues, como que da la marcación de cuánto está la temperatura. Entonces, un poco cuando hablamos de termostato es esto, entender de que esto es un sistema y que el hambre finalmente es simplemente la señal de ese, digamos, de lo que está pasando adentro mío. Listo, ya entendí, gracias. Súper. Pero una pregunta, si uno tiene, por ejemplo, todas estas resistencias y todo esto, más o menos, si uno empieza a cambiar sus hábitos, ¿en cuánto empieza como su cuerpo a evolucionar? O sea, digamos, a dejar esa resistencia a la leptina, a la insulina. Casi que de inmediato empieza a cambiar. ¿Listo? Entonces, cuando yo empiezo a hacer hábitos, el cuerpo mismo empieza a pensar de que algo está pasando diferente. Sin embargo, para yo tener una resolución de la resistencia a la leptina, de la resistencia a la insulina, primero, o sea, acá debo disminuir ese tejido graso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues entre más tejido graso yo tenga, pues más tengo resistencia a la insulina y más resistencia a la leptina. Entonces, lo que me vaya tardando también en ir disminuyendo ese tejido graso me va a ayudar a que haya una mejor comunicación. Sin embargo, por ejemplo, acá la grelina casi que empieza a cambiar muy rápido cuando empiezo a cambiar la alimentación. Y por otro lado, acuérdense que nosotros hablamos mucho de esa seguridad metabólica, ¿cierto? Muchas veces esta resistencia a la insulina que hace que haya acumulación de grasa es porque hay un concepto que se llama seguridad metabólica. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano está hecho para sobrevivir, ¿cierto? El ser humano que vive hoy, es decir, nosotros, fuimos seleccionados por la selección natural para ser el que más podía sobrevivir. Gran parte de poder sobrevivir era poder acumular grasa. Porque si el día de mañana nosotros estábamos por allá cazando y no encontrábamos comida, ¿quién iba a sobrevivir? El que pudo haber acumulado un poco más de grasa y sobrevivir. Entonces, genéticamente, el ser humano que vive hoy tiene mayor predisposición a acumular grasa. Entonces, eso es una cosa importante de saber. Segundo, si yo constantemente le estoy diciendo a mi cuerpo que está en modo supervivencia y no le doy seguridad, ¿cierto? De decir, bajemos ese cortisol, todo está bien, no hay necesidad de estar en ese modo supervivencia, yo voy a seguir actuando acá sobre la resistencia a la insulina. Entonces, yo puedo actuar desde la alimentación y acá de una vez va a empezar a cambiar esto, voy a empezar a perder grasa, pero miren que es, como ahí es un círculo vicioso, yo necesito atacarlo desde diferentes áreas. Primero, listo, disminuir el porcentaje de grasa, que sí lo hago comiendo mejor, teniendo más movilidad, pero segundo, acá sobre todo, necesito darle seguridad a mi cuerpo y manejando esos niveles de estrés y de cortisol. Súper, Vero, gracias. Julia, adelante.
Mi doc, una pregunta. A mí me pasa mucho que yo recién me levanto, o sea, si no como dentro de la primera media hora, recién me levanto, se me ponen heladas las manos, me da mareo, o sea, me pongo mal. Pero hay personas que sí, o sea, se levantan y puede pasar 1 o 2 horas y pues sí, no les sucede eso, ¿sí me hago entender? Ujú. ¿Por qué se Sí, debe? entonces, ahí, Julie, nos tocaría empezar a mirar también temas, digamos que hormonales. Uno puede estar ligado a resistencia a la insulina, porque, y hemos hablado un poquito sobre esto, pero cuando se eleva lo vimos la vez pasada en la charla de estrés y cortisol, cuando se eleva ese cortisol máximo a la media hora, el cortisol que va a hacer también va a arrastrar glucosa, va a arrastrar azúcar para que el día arranque, ¿cierto? Si yo puede que no estés teniendo ese pico de cortisol para realmente arrancar el día, que puede ser una de las cosas, empezar a regular ese cortisol, o lo segundo, de que haya más resistencia a la insulina y no me esté permitiendo también tener ese pico de energía en el día. Importante también que las mujeres, y ahí puede entrar varios temas hormonales, las mujeres, nosotros somos otro sistema complejo que también lo podemos hablar después, sobre todas nuestras hormonas sexuales. Casi que todos los días de nuestro ciclo menstrual nosotros somos una mujer diferente, más o menos, porque todos los días están fluctuando. Entonces, ¿qué pasa generalmente con los ayunos? En los hombres digamos que es más fácil, entre comillas, y no les genera tanto estrés, porque ellos, digamos que sus niveles de testosterona suelen fluctuar menos a lo largo de los días, mientras que las mujeres, por la demanda de las diferentes hormonas sexuales, demandamos un poco más. Entonces, es importante de pronto mirar también si hay temas hormonales, porque digamos que los cambios puede que me estén afectando también esos niveles de cortisol, ¿cierto? Porque ellas van ligadas unas con las otras. Y por otro lado, sobre todo si hay mucho frío, si me cuesta levantar, mirar temas de tiroides. La tiroides es otra de las hormonas que empieza a entrar acá, me regula mucho la temperatura, me regula mucho mis niveles de energía y que no sea que tenga una tiroides que está un poquito más perezosa, por decirlo así, y no me arranque el día con todo. Entonces ahí empiezan a jugar como otro tipo de hormonas, pero eso es más como ya por los síntomas, no es que de pronto esté ligado a hambre o saciedad, pero es más ligado a síntomas como que no siento que arranco bien el día, sino como. Pero ahí entraríamos a mirar más. Este tema sí, pues de algunas de estas hormonas, pero yo me iría a buscar temas de hormonas sexuales, cortisol y temas de tiroides. Ok, mira, gracias. Sí, de hecho, tengo unos exámenes de sangre pendiente y la doctora lo orientó hacia el tema de tiroides, porque pues en mi familia hay antecedentes y pues porque le comenté varias cosas que ella me dijo que se inclinaba como hacia ese tema hormonal. Entonces, hay tarea, mándamelos y los revisamos. Vale, apenas me los haga, mejor dicho, Caro, me tengo que ir a hacer exámenes. Claro que sí, mija. Bueno, ¿alguien más por ahí? Ver, a mí me encanta y resaltar lo del agua, como que siento que muchas veces creemos que tenemos hambre y siento que pasa un montón y es nuestro cuerpo realmente pidiendo algo de agua, ¿no? Y porque muchas de las comidas que comemos, si no es que la mayoría, tienen un contenido de agua grande y la verdad es que yo sí lo he notado, como que a veces cuando tengo hambre, que siento hambre física, pero no es mi hora de comer, me tomo algo y se calma de una. Como que eso me parece chévere resaltarlo. Súper. Sí, total. A mí también me pasa un montón y sobre todo, hasta a veces pienso como, ¿será que es que estoy ansiosa? ¿Será que...? Y como que no le encuentro y me tomo el agüita y es como, sí, ya, todo tiene sentido. Total. Adicionalmente, pues como que meto acá la cucharada, meto también un poco sobre... Ay, Betsy, no, adelante, yo después les echo un cuento. Adelante, mi Betsy. No, pero no, tienes que echar el cuento. Déjame hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo he visto, o sea, el algoritmo le llega muchos temas cuando uno está buscado en algo. Ajá. Y es con muchos influencers que hablan, bueno, es sobre todo gringos ya, de algo que es como el food noise. Y yo digo,
Pues no sé si eso es lo que cuando a mí me da hambre me pasa, pero Ujú. al final es un poco entender esas personas que de alguna manera dicen, no, es que yo tengo eso y nunca se me va a quitar. Entonces no Ujú. sé si eso está influenciado también como por el tema hormonal o no. Total. Porque en este proceso, yo te digo, pues a mí realmente no es que lo vea como algo positivo, pero lo que sí vi positivo es que dejé de tener hambre todo el tiempo, cosa que a mí no me pasaba antes, pero llegó un momento en el que yo misma dije, ve, esto es raro porque no me pasaba antes, pero ahora sí me pasa que todo el tiempo estoy pensando en comida. Eh, y no sé si está conectado con el tema hormonal, porque de pronto hay personas que bajan de peso pero no logran controlar ese tema hormonal o no logran como sanar esa parte de raíz. Entonces no sé si tiene una conexión o ya es algo que viene en el ADN de uno y no puede quitar. Sí, yo digamos que ahí meto un poco la cucharada y es, uno, yo creo que si uno está comiendo las porciones adecuadas, los nutrientes adecuados, uno no se puede quedar con la idea de, no, es que el hambre es normal. No, tiene que haber algo más porque acuérdate que el hambre finalmente es esa señal que te está diciendo, me está faltando, si es física, me están faltando nutrientes. Entonces se va uno a revisar, digamos que ya estás comiendo los nutrientes necesarios, hay una deficiencia de algunos nutrientes que sea marcada pues para que llegue a uno sentir hambre todo el tiempo, o es más por este tema de estoy comiendo muchos ultraprocesados, que también iría ligada a deficiencia generalmente de nutrientes y por eso tengo una grelina aumentada, o por último, llevo en un proceso y digamos que no he resuelto una resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? La resistencia a la insulina tiene también unos estadios. Por ejemplo, uno tiene ya un estadio, digamos, de una diabetes, es donde está el azúcar elevado todo el tiempo, ¿cierto? Y mi páncreas no logra, esa insulina no logra almacenarla para que resuelvan esos niveles de azúcar. Pero entonces, antecitos de una diabetes, una resistencia a la insulina puede preceder 5 a 10 años. ¿Qué tan cerquita estuve realmente esa diabetes en donde ya tenía o una prediabetes? Pues yo también le tengo que dar el chance a mi páncreas de recuperarse. Y en esos casos, uno puede, digamos que también mirar, porque puede ser necesario hasta una suplementación para que el páncreas nos ayude y vuelva como a arrancar, por decirlo así. Entonces, ese por un lado. Entonces, como empezar a mirar dentro de esto. A mí me encanta realmente cuando nos dicen como, no, es que no he vuelto a tener hambre, porque significa que el hambre física la estamos, realmente es una señal y estamos llevando a que si estás comiendo los nutrientes suficientes. Sí, ahí respondo la pregunta o había otro pedacito que me quedé. No, gracias. Ahora ay, me salió otra vez. Así, Betsy y Juli tienen la mano levantada adelante. Ay, no, se me quedó levantada, ya la bajo. Bueno, Ignórenme. Juli. Doc, otra preguntita. Yo soy súper, súper mala para tomar agua. He hecho como el esfuerzo, pero no lo logro. ¿Algún tipcito, pues, para las personas que de pronto no nos gusta como tanto tomar agua? No sé, de pronto que se le pueda añadir otra cosita, no sé, natural, pero que tenga como sabor, porque es que yo o sea, con el agua no tenemos buena relación. Sí, ahí está Ana, me encanta. Agua con sal y limón, muy bien. Entonces, Pero sin la sal. ¿qué es lo que pasa con sal y limón? Que vas a ver que digamos que más hidratada estés con, digamos, por ejemplo, con sal y limón, menos cantidad vas a realmente necesitar durante el día. Eso es uno. Pero, por ejemplo, aromáticas están bien. Igual las aromáticas lo que siempre les recomendamos es que no sean de frutas para que no tengan ningún tipo de azúcar realmente. Acuérdense que las frutas tienen azúcar, sino que sean más bien de hierbas. Esa puede ser una opción. Más que sean aromáticas, más que tés, porque el té puede tener algo más de cafeína. Y si estás tomando pues cafeína durante todo el día, primero se te puede afectar el sueño y segundo, la cafeína te puede llevar a más deshidratación más que hidratación. Entonces, las aromáticas son una excelente opción. Yo, pues, en este instante
tengo una aromática. Acá a veces hasta, por ejemplo, esto ni siquiera esto es una soda con sal y aromática. Entonces, ir buscando como que te gusta. Pero, por ejemplo, agua con romero, así como con hierbitas también puede ser rico. ¿Cómo así que soda? Pero Listo, listo. Gracias, Doc. Es Me agua suena eso, me suena. con gas. Pues ya, agua con gas aromática. sí, y sal. Ujú. No sé por qué últimamente estoy con ese gusto. Entonces puede ser. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Betsy, o dejaste la mano levantada. La dejé levantada, es que soy de Telcel y no sé cómo bajarla. Me atropelló la tecnología, estoy en la mitad de la calle. Tranqui. Nada, ya lo último que les iba a contar era el cuento que les iba a echar. Es que, nada, yo durante, digamos que no sé si, pues vengo hablando mucho de vivir en coherencia y realmente hacer lo que uno, pues todo lo que les decimos acá y aplicarlo. Y de verdad que a veces siento como una gran responsabilidad y entonces dije, voy a ser muy juiciosa con mis porciones otra vez. Y me puse a ser muy juiciosa con mis porciones y lo primero que empecé a sentir fue un hambre tremenda. Y eso es un tema que yo he venido hablando mucho con Kiki porque yo como súper bien, o sea, en términos generales, o sea, yo como muchas verduras, como súper limpio, así como todas, aunque ya esté dentro de un peso normal, tengo ahí unos kilitos que más que kilos por bajar es como cambiar la composición corporal y aumentar músculo y bajar un poquito el porcentaje de grasa, como cambiarlos. Pero una de las cosas que yo dije, pues es empecemos a mirar las porciones. Y apenas empecé a mirar las porciones, claro, lo primero que sentí fue mucha hambre porque empecé a hacer como, hacerlas, pues, repetimos como deberíamos hacer las porciones, listo, ya las repito, de realmente buscar cuáles deben ser mis porciones adecuadas y me dio mucha hambre. Y lo primero que pensé fue eso, de ahí nació un poco el tema fue, porque siempre pensamos que el hambre es súper negativo. Y al contrario, yo lo tomé más como esa señal de decir, creo que estaba comiendo de más, creo que mi estómago adicionalmente, la distensión que estaba teniendo mi estómago, porque las cantidades, así fuera todo muy bueno, eran grandes, o sea, literalmente yo a veces estaba comiendo más que mis hermanos, que mi novio, entonces fue un momento para parar y decir, necesito ser consciente y eso tiene que ver si yo constantemente estoy distendiendo este estómago para que él realmente, ¿cierto? Piénsenlo como un músculo, para que él realmente vuelva, pues para que él se sienta vacío es mucho más fácil porque tiene más espacio para sentirse vacío, entonces hay más producción también de grelina. Entonces, finalmente, lo que quería contarles un poquito es que también, digamos que en esos cambios debemos volver pues a nosotras mismas, a ese autoconocimiento y decir, sé que en este momento es porque mi cuerpo está sintiendo un cambio, me estoy fijando un montón en la hidratación, me estoy fijando un montón en mi parte emocional y sé que le está teniendo un cambio, pues porque le estoy volviendo a llevar las porciones adecuadas de lo que necesita. ¿Listo? Entonces también un poquito del otro lado. Y Ana preguntó por acá. Entonces, Miguel dijo, excelente charla, muchas gracias, pero creo que ya salió. Repitamos cómo deberían ser las porciones en este momento del programa y por favor, yo creo que estoy desordenada con todo. Listo. Entonces, empecemos repasando un poquito. Voy a parar acá la grabación.